Esto me lo contó Nikki muchas veces cuando era niña. Es uno de esos consejos de vida que hay que tener en cuenta a lo largo de los años. Nikki era una vieja amiga de la familia. Y, para su crédito, nunca lo he olvidado. Siempre que surge algo relacionado con hacer autostop, me lo trae a la mente y probablemente siempre lo hará. Incluso me da un poco de asco pensar en ello. Nikki creció al mismo tiempo que mi padre, creo que esto fue a principios de 1980. Era una mujer joven de 20 años. Es una de esas almas de buen corazón que siempre está dispuesta a ayudar a los demás en momentos de necesidad, y no puedo imaginarla haciendo otra cosa cuando era más joven, así que la veo haciendo lo mismo. Mientras conducía hacia la ciudad, que estaba a unas 2 horas en coche, vio a un hombre caminando por el arcén. Cuando se acercó, él se dio la vuelta y, como es típico de los autoestopistas, le mostró el brazo y el pulgar. Ella se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Me contó que él era muy educado, aunque un poco tímido, cuando le pidió que lo llevara a la ciudad. Ella sonrió y abrió la puerta del pasajero para que el hombre subiera, él subió y arrojó su bolso en el asiento trasero, abrochó su cinturón y el viaje comenzó. Hablaron agradablemente durante la mayor parte del viaje sobre amigos, noticias, etc., ya sabes, una charla informal y alegre. Ella sintió que se llevaban muy bien e incluso le invitó a cenar en la parada de boxes poco más de la mitad del camino. Nikki dice que él parecía realmente nervioso e incómodo cuando ella pagó, pero una de las cosas de las que hablaron fue de dinero y de lo malditamente escaso que estaba de dinero. Esa era la razón por la que estaba haciendo autostop en primer lugar. Tan pronto como llegaron a la ciudad, él le agradeció efusivamente por el viaje y la comida y le pidió que lo dejara en el centro de la ciudad. Antes de salir, le pidió el número de teléfono de Nikki para poder contactarla algún día y quizás ponerse al día. Emocionado ante la perspectiva de saber cómo le iba a su nueva amiga. Ella le anotó su número y se fue con una cálida sensación de haber hecho una buena acción. Nikki arruga la frente y una mirada extraña en sus ojos aparece cuando me cuenta la siguiente parte. Como una semana después recibió una llamada telefónica del mismo hombre que había recogido. No la dejó decir ni una palabra después de saludarla y le dijo que debería agradecer a Dios por haber sido criada tan bien, porque cuando se subió al auto por primera vez, estaba planeando insultarla y asesinarla una vez que llegaran a esa parada. Luego iba a robarle el auto y arrojar su cuerpo en una zanja más adelante en la carretera y luego seguir su camino como Mary. Pero después de que ella le habló tan amablemente e incluso lo invitó a cenar con una sonrisa en su rostro, no pudo obligarse a hacerlo. No creía que pudiera vivir consigo mismo después de hacerle eso a una mujer tan agradable. Las últimas palabras del hombre por teléfono fueron, por favor, Nikki, por favor, nunca más recojas a un autoestopista. Luego colgó el teléfono. Ella nunca volvió a recibir una llamada suya cuando intentó marcar el número que le dieron, un teléfono público. Y así aprendí algo importante de esta historia, voy a seguir el consejo de ese hombre y nunca más recogeré a un autoestopista. En una oscura y lluviosa noche de invierno en Edimburgo, Claire y su novio, James, se unieron a un pequeño grupo de turistas que recorrieron Mary King's Close, una red de calles subterráneas enterradas bajo la Royal Mile. La voz del guía resonó a través de los estrechos y claustrofóbicos pasajes, tejiendo historias de víctimas de la peste, almas perdidas y espíritus que persistían. Aunque Claire era escéptica con las historias de fantasmas, no podía librarse de la atmósfera opresiva de los antiguos muros que la rodeaban. El guía se detuvo frente a una habitación con poca luz. Esta, dijo, es la habitación de Annie. Se dice que una niña, abandonada durante la peste, la frecuenta. Los visitantes suelen dejar juguetes para calmar su espíritu inquieto. Señaló un rincón lleno de muñecas, ositos de peluche y baratijas. Mientras el grupo avanzaba, Claire se quedó un rato. Algo en el frío gélido de la habitación y el leve olor a humedad la atrajo. «¿Annie?», susurró, medio en broma. Un golpe seco resonó en el rincón más alejado de la habitación. Sobresaltada, se giró y no vio nada más que las paredes en sombras. Suponiendo que era James jugándole una broma, se apresuró a unirse al grupo. Pero James estaba con el guía. El recorrido continuó más adentro del recinto, pero la inquietud de Claire aumentó. Sintió un tirón persistente en su bufanda, como si los diminutos dedos de un niño estuvieran jugando con ella. Se giró 2 veces, esperando ver a alguien detrás de ella, pero el pasillo oscuro permaneció vacío. James se burló de ella, culpando a las historias espeluznantes de su nerviosismo. Al final del recorrido,
el guía señaló una escalera empinada que conducía a una salida sin sellar. Esta escalera estuvo cerrada durante siglos, dijo. La construcción perturbó algo que era mejor dejar en paz. La gente informa susurros, risas y otras cosas. James, siempre escéptico, convenció a Claire de subir la escalera antes de irse, esperando una emoción. Los escalones eran irregulares y el aire se volvía más frío con cada ascenso. Cuando llegaron a un rellano, Claire se detuvo en seco. En lo alto había una figura envuelta en sombras, una mujer demacrada con ropas andrajosas del siglo XVII y una pálida máscara de rabia en su rostro. Sus ojos hundidos se clavaron en Claire y su boca se torció en un grito silencioso. James se rió nervioso. Una proyección o algo así, ¿no? Pero Claire no pudo responder. Tenía la garganta apretada y el pulso le retumbaba en los oídos. La mujer levantó una mano esquelética y señaló hacia la escalera. De repente, una cacofonía de susurros llenó el aire. Voces superpuestas que suplicaban, sollozaban y maldecían en escocés antiguo. El olor a descomposición llenó sus fosas nasales. Sin previo aviso, James fue tirado hacia atrás. Cayó con fuerza contra los escalones de piedra, jadeando. Claire intentó ayudarlo a levantarse, pero una fuerza invisible lo sujetó. Sus ojos se abrieron de par en par con terror cuando aparecieron en sus brazos arañazos que parecían garras y que rezumaban sangre. ¡Corre!, gritó, pero Claire estaba congelada. La figura fantasmal de la mujer se acercó, sus pies nunca tocaron el suelo. Se inclinó hacia Claire, su aliento era como la muerte helada. Entonces, tan repentinamente como comenzó, los susurros se detuvieron. La aparición se desvaneció, dejando a Claire y James en un silencio sofocante. Bajaron las escaleras a toda prisa, estallando en el aire de la noche, conmocionados y pálidos. Más tarde, en la seguridad de su hotel, Claire se quitó la bufanda para revelar un leve moretón alrededor de su cuello, una huella perfecta de pequeños dedos infantiles. Nunca volvieron a hablar de Mary King's Close, pero los lugareños dicen que no fueron los primeros en encontrarse con el espectro. Ni serán los últimos. Y si alguna vez sientes un tirón en tu bufanda mientras paseas por las calles embrujadas de Edimburgo, no te des la vuelta, solo sigue caminando. Esta es la historia del padre Elías, un hombre de fe que se adentró voluntariamente en el vacío por el bien de los demás. Pero incluso la fe más fuerte puede flaquear en presencia de la verdadera oscuridad. Esta es su última historia. Años después de su triunfo sobre la oscuridad dentro de la casa de los Marlowe, el padre Elías se había convertido en una figura de silenciosa reverencia en su parroquia. Aunque su cabello se había vuelto gris y sus manos temblaban por la edad, su fe seguía inquebrantable. Pero comenzaron a circular rumores de extraños sucesos en el pueblo vecino de Dark Hollow. Los niños hablaban de un hombre sin rostro y con un sombrero alto y negro que visitaba sus habitaciones por la noche. Afirmaban que permanecía en silencio al pie de sus camas, su presencia paralizaba, su sombra se extendía imposiblemente larga. Los habitantes del pueblo, aterrorizados, recurrieron al padre Elías en busca de ayuda. Aunque su cuerpo era frágil, su determinación era fuerte. Empacó su rosario, agua bendita y una Biblia y partió hacia Dark Hollow. El pueblo estaba sumido en el miedo. Las ventanas estaban cerradas y ningún niño jugaba en las calles. El padre Elías visitó las casas de quienes afirmaban haber visto al hombre del sombrero, escuchando sus temblorosos relatos. Cada historia era la misma, una figura oscura con un sombrero de ala ancha, observando en silencio, su presencia era un peso abrumador para sus almas, diciéndoles que hicieran cosas malas. Elías rezó con las familias, asegurándoles que el poder de Dios los protegería. Pero en el fondo, la inquietud lo carcomía. Esta criatura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Esa noche, el padre Elías decidió enfrentarse directamente a la entidad. Se quedó en la casa de una familia cuyo hijo había visto al hombre del sombrero. La habitación era pequeña y fría, iluminada solo por una vela. Elías se arrodilló junto a la cama, agarrando su rosario, y esperó. La hora pasó lentamente de la medianoche cuando la vela parpadeó y se apagó. El aire se volvió pesado, sofocante, y las sombras en la habitación parecieron moverse y crecer. Entonces apareció. Al principio, era solo una silueta vaga en la esquina de la habitación, pero se fue haciendo más clara cuando Elías la miró. Una figura alta y delgada estaba de pie frente a él, envuelta en sombras tan negras como la tinta. El rostro del hombre del sombrero no tenía rasgos, un vacío en blanco debajo del ala ancha de su sombrero.
El padre Elías se puso de pie, su voz firme a pesar del miedo que lo recorría. En el nombre de Dios, te ordeno que abandones este lugar. El hombre del sombrero inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera divertido. No habló, pero la habitación se llenó de un zumbido bajo y monótono que parecía venir de todas partes y de ninguna parte. Elías comenzó a recitar el Padre Nuestro, con voz firme. Pero con cada palabra, el hombre del sombrero se hacía más alto, su sombra envolvía la habitación. El zumbido se hizo más fuerte, vibrando en el pecho de Elías, amenazando con ahogar sus oraciones. «No tienes poder aquí», gritó Elías, levantando su crucifijo. El hombre del sombrero extendió una mano larga y sombría, y el crucifijo voló de la mano de Elías, cayendo al suelo con estrépito. Una voz profunda y resonante llenó la habitación, no hablada pero sentida en las profundidades de la mente de Elías. «Tu luz es débil, pastor». Las piernas de Elías se doblaron cuando la presencia lo abrumó. Buscó a tientas el agua bendita y la salpicó hacia la figura. El hombre del sombrero retrocedió brevemente, su forma parpadeando como una llama moribunda, pero no desapareció. Las sombras se cerraron alrededor de Elías, y cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. El hombre del sombrero se cernió sobre él, su rostro vacío a escasos centímetros de distancia. Elías agarró su rosario, susurrando una oración final. «No temo a ningún mal», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Porque tú estás conmigo». El hombre del sombrero extendió su mano una vez más, y Elías sintió una presión helada alrededor de su corazón. El mundo se desvaneció en la oscuridad, y lo último que vio fue el rostro vacío de la figura, mirándolo con una quietud antinatural. A la mañana siguiente, la familia encontró al padre Elías arrodillado en la habitación, su rosario apretado con fuerza en sus manos sin vida. El hombre del sombrero se había ido, y el aire opresivo que había plagado Dark Hollow se había disipado. Los habitantes del pueblo enterraron al padre Elías con honor, aclamándolo como un héroe que había dado su vida para protegerlos. Pero los niños sabían la verdad. Tarde en la noche, cuando las sombras se alargaron y el aire se calmó, algunos afirmaron ver una figura alta de pie al borde del cementerio, un sombrero de ala ancha proyectando una sombra sobre un rostro vacío.